Hola Glenn, y comunidad del sector del terror. Mi nombre es Jorge, y soy repartidor de una aplicación aquí en Ciudad de México. Es, como podrán imaginárselo, un trabajo muy ajetreado, sobre todo las noches de fines de semana, donde la gente no para de comprar comida y alcohol a altas horas de la noche. Ahora, debo decir que al menos yo no había vivido hasta ahora una experiencia paranormal, y aunque no era escéptico, sí me negué durante años a la posibilidad de que algo como lo que estoy por contar fuera a pasarme. Era noviembre del año pasado, creo. Estoy seguro de que ya había pasado Día de Muertos, cuando me salió un viaje a una colonia apartada para llevarles varias pizzas, refrescos y todo eso. Creo que eran más o menos las 8 de la noche, así que ya estaba oscuro y hacía mucho frío. Me monté en mi moto, busqué el envío y me fui manejando tranquilo por la carretera pensando en mis cosas y escuchando algo de música. La cosa se puso rara recién cuando llegué a un lugar aproximado a la casa de destino, y necesito explicarles cómo era más o menos el lugar para que puedan entender lo que estoy por describirles. La casa estaba dentro de un barrio de clase media, bastante normal, casas bonitas de uno o dos pisos y así, y para entrar debía seguir una curva que no estaba del todo bien iluminada hasta llegar a la primera calle de esa zona. Ya luego, en la segunda calle estaba la casa a la que me dirigía. Lo recuerdo bien porque no era la primera vez que hacía una entrega en esa colonia. La única diferencia, sin embargo, es que ni bien pasé por la curva. Las luces de mi moto iluminaron por un segundo lo que se me pareció a la silueta de una mujer, caminando a orilla de carretera. Sí me alarmé un poco. Me tomó por sorpresa porque estaba como escondida entre unos matorrales, pero seguí de largo sin darle mayor importancia, ya que por lo que sabía era normal que la gente caminara por ahí para comprar algo en el Oxxo o algo así. No es que yo sea el hombre más detallista del mundo, pero sí me fijé en su cabello blanco con mechones negros y en su piel arrugada. Era una abuela, no sé si de 70 u 80, pero lo cierto es que me fijé en ella. Iba bien arreglada, con un vestido y con el cabello bien arreglado. Terminé de subir el camino y recorrí la primera calle con normalidad. Llegué a la curva de la segunda calle, donde estaba mi casa de destino, y me detuve frente a la dirección. Les avisé por la aplicación que había llegado, y aquí las cosas tomaron un giro raro, ya que mientras me bajaba de la moto sentí una mirada o algo así, y vi que en la ventana de la casa de al lado estaba una mujer de cabello gris recogido y un vestido bastante bonito, con una mirada severa y un rostro muy serio. Mi primer pensamiento no fue un fantasma. De hecho, intenté ser lógico, y me pregunté qué posibilidades habría de que dos mujeres idénticas estuvieran en la misma colonia, cerca del mismo barrio residencial. Me bajé de la moto y saqué las pizzas de la mochila que llevaba atrás. En todo momento intenté sostenerle la mirada a esa mujer, como si estuviera esperando que me dijera algo por la ventana. Pero eventualmente volteé a ver al cliente, que me saludó con entusiasmo. Y eso sí, me veía con curiosidad desde que salió por la puerta. Era un hombre en sus treintas, creo yo, y luego de pagarme y recibir las pizzas, me preguntó qué estaba viendo. Yo me sentí un poco cohibido, pero al final le admití que había visto a una mujer en la curva, y bueno, que volví a verla en la ventana. Nunca había visto a alguien ponerse pálido tan rápido. Ese hombre perdió el color del rostro casi de inmediato, y me pidió que le sostuviera las pizzas mientras salía corriendo al interior de la otra casa, donde vi a la mujer. Desde la distancia sí noté que batalló un poco con las llaves, supongo que por los nervios, y entró corriendo a la casa llamando con gritos a una mujer que, bueno, no quiero decir su nombre real por respeto más que todo, pero digámosle Judith. Se podía sentir la desesperación en la voz de ese hombre, mientras recorría la casa e iba encendiendo todas las luces a su paso. Y aunque pensé en seguir por un momento, me quedé en mi sitio hasta que al cabo de unos minutos, la que supongo que era su esposa, salió de la casa y me preguntó qué pasaba. Le expliqué a ella de nuevo lo que había visto, y aunque en menor medida, la noté poniéndose algo nerviosa, pero simplemente me dijo que muchas gracias,
Me pagó y se llevó las pizzas antes de volver adentro de la casa. Yo no sabía muy bien qué hacer, ya que ese hombre había tenido una reacción muy rara, y no quería irme así como así, por lo que lo esperé. No fue mucho, un par de minutos, hasta que él salió de nuevo. Su esposa también salió de la casa, y él le dijo que yo había visto a Judith. Respetuosamente pregunté quién era ella, y ambos me confesaron que Judith era una vecina muy querida. Ella prácticamente lo había criado a él, y la quería como una madre. No me dio muchas explicaciones acerca de la relación que tenían con esa vecina, aparte de esa, pero con todo el dolor del alma me dijo que Judith llevaba desaparecida 4 años, y dado que ella no tenía familia, ellos eran los únicos que la buscaban, y no habían logrado encontrarla de ninguna manera. Era una mujer alta de cabello gris y siempre vestía con elegancia. Ahí sí me asusté de verdad, pues ya la había visto 2 veces, y salvo que fuera algo sobrenatural, esa abuela no pudo haber llegado a la casa antes que mi moto. Me disculpé por las molestias, pero la pareja era muy amable. Me dijeron que no pasaba nada y se despidieron. Yo sí me quedé unos segundos frente a la casa, mirando a la ventana que, por supuesto, ahora estaba vacía. Me sacudí la sensación tan rara que me había quedado en el cuerpo y me volví a montar en la moto. Ahora, mientras me iba, pasó una última cosa rara. Y es que cuando volví a pasar por la curva, noté de nuevo una silueta a la orilla del camino. Pero esta vez sí agaché la mirada y la ignoré en lugar de verla directamente. Yo no sé si era Judith o el fantasma de ella, pero preferí no voltear a verla para no sugestionarme aún más. Aunque fue imposible que aquel suceso no rondara mi cabeza durante toda la noche y casi el resto de la semana. Varios meses después he llegado a la conclusión de que ese evento tan peculiar fue completamente sobrenatural. La angustia de ese hombre al escuchar que esa mujer llamada Judith pudiera haber regresado milagrosamente no era fingida, y sé que las mujeres que vi eran exactamente la misma. Me gusta pensar que ella se manifestó de esa manera para darles una especie de cierre a esos vecinos que la querían como a una madre, para que dejaran de buscarla. Aunque tampoco tengo muchas pruebas de esto, ya que esa aparición no era del todo expresiva. De hecho, todavía me pregunto por qué se me apareció a mí, y no a ellos directamente. Supongo que Judith sabía algo que yo no, que tal vez ellos no creerían lo que estaban viendo si no era un tercero el que lo atestiguaba. No lo sé, pero espero que ya esté descansando en paz. Suscribirte y darle like ayuda mucho a este canal. Te agradeceré que presiones el botón de suscribirse. Mi nombre es Sara, y vine a Estados Unidos cuando tenía 18. Mi primer trabajo fue como delivery de comida, por allá del 2002, en una pizzería a las afueras de Austin. Debo decir que me estaba yendo relativamente bien. Me daban buenas propinas. Estaba ahorrando para un auto, y me alcanzaba el dinero para pagar el alquiler y mandarle dinero a mi familia, así que no me podía quejar. Sin embargo, una tarde a principios de diciembre, me pasó algo muy raro que quiero compartir, y la que es realmente mi única anécdota paranormal. Al menos la única a la que no le encuentro explicación. Calculo que eran las 6 de la tarde, y estaba empezando a oscurecer afuera. Yo estaba dentro del restaurante, cerca de la cocina, charlando con una compañera de trabajo cuando recibió una llamada que, ya por la cara que puso, me pareció muy rara. No recuerdo qué palabras exactas usó, pero sí noté que le costaba comunicarse con la persona al otro lado de la línea, como si hubiese distorsión en la llamada. Le pregunté si le pasaba algo, y ella simplemente me hizo señas para que tomara la llamada, ya que no estaba entendiendo ni la orden ni la dirección que le estaba dando. Le dije que yo era la repartidora y le pedí amablemente que repitiera lo que dijo. Al otro lado, una voz masculina muy neutral me dijo la orden, y me dijo una calle y una dirección, en bucle. Yo ya le había entendido, pero lo seguía pidiendo una y otra vez lentamente.
Intenté preguntar por ingredientes extra o algo así, pero era como si él no me escuchara. Al final terminé con la llamada, asegurándole que llegaría en pocos minutos. Los chicos de la cocina prepararon las pizzas y salí en la moto de la pizzería rumbo a la dirección. No estaba demasiado lejos, según recordaba, porque sí, antes uno se tenía que memorizar las direcciones. Conduje por unos 10 minutos y poco a poco la noche se cerró. Y al final llegué a una calle residencial bastante tranquila de los suburbios. Hacía un poco de frío y la soledad y el silencio sí me dieron un raro presentimiento. No sabría explicar cómo supe que algo raro estaba por pasar, pero simplemente lo supe. Me fijé en el número de las casas y al final llegué a una casa vacía, de aspecto humilde si la comparaba con las otras. O no humilde, sino más bien deteriorado. Me bajé de la moto, tomé las pizzas y comencé a tocar el timbre mientras veía alrededor, como si estuviera esperando que algo o alguien se asomara en cualquier momento por las esquinas de la casa, o que alguien llegara corriendo desde otra parte de la calle. Sin embargo, no pasó esto exactamente, pero lo que sí noté es que dentro de la casa hubo cierto movimiento, pasos en el interior de la vivienda, lo que me hizo saber que alguien caminaba sobre un piso de madera o algo así. Me quedé esperando con las pizzas en la mano y grité, «Hola», mientras volví a llamar al timbre. Calculó que habré estado unos 5 minutos frente a esa puerta antes de volver a la moto, y ya desde ahí logré verlo por un instante. Una silueta oscura en la esquina de una ventana, en el otro extremo de la casa. Se ocultó rápidamente, y yo me sentí realmente mal, porque pensé que era una especie de acosador. Sin embargo, no quería volver con las pizzas, y volví a tocar el timbre una última vez y golpeé la puerta con fuerza. A diferencia de las otras veces, esta cedió, y la puerta se abrió de pronto tras mis golpes y se azotó contra la pared. Un olor asqueroso emanó del interior, y me quedé congelada por un instante, ya que logré ver la misma silueta de la ventana, esta vez al fondo, en el muro de lo que creo que era la cocina. Fue un solo instante, pero lo vi y se desvaneció rápidamente. Retrocedí varios pasos y justo en ese momento, una mujer de unos 40 años se me acercó preguntándome qué estaba haciendo en un tono bastante hostil. Al parecer le molestó mucho que hubiese abierto la puerta, aunque cuando le expliqué que no fue mi intención y que se abrió sola, se calmó un poco. Volvió a cerrar la puerta con llave y me preguntó que qué hacía allí. Esa pregunta me pareció rara porque tenía mi uniforme de la pizzería puesta y tenía 2 pizzas en la mano, ¿me entienden? Pero aún así le dije que fui a entregar un pedido y le di la dirección. En ese momento la mujer se quedó bastante quieta, pensando, pero yo no tenía más tiempo que perder, y le dije que si acaso era una broma, por favor pararan y me pagaran las pizzas, ya que el sujeto de adentro de verdad me había asustado. Ella me dijo que en esa casa no vivía nadie, y yo le dije que había visto 2 veces a un sujeto, una vez en la ventana y otra vez en el fondo de la cocina. Ella de nuevo se molestó. Me pagó las pizzas y me dijo que me retirara. Un segundo antes de detenerme y preguntarme si yo había contestado la llamada que pidió las pizzas. Me estaba empezando a molestar. Tengan en cuenta que era más joven e impaciente. Y para mí todo aquello era una broma de mal gusto. Pero al final le dije que sí. Que al otro lado de la línea había un hombre raro con la voz muy tenue. Las dos nos quedamos mirando a la puerta abierta. Y de pronto las dos vimos que la puerta de entrada se azotó con fuerza. Literalmente no había nadie junto a la puerta. Ni vi un brazo ni nada que justificara que la puerta se azotara de esa manera. No había corrientes de aire en ninguna parte, y aún así la puerta se azotó. Si aquello era una broma, estaba muy bien orquestada, y la mujer simplemente me pidió disculpas, y me pidió que me fuera antes de irse a su casa. Yo me monté en mi moto y me fui de regreso a la pizzería. Cuando llegué, mi amiga, la que atendía las llamadas, me dijo que aquel número había estado llamando varias veces,
pero que el sujeto no hacía otra cosa que repetir una y otra vez lo mismo. Incluso cuando escucharon el timbre de la casa, incluso cuando escucharon mi voz afuera, el sujeto seguía repitiendo lo mismo. Ahora, si lo piensan, es muy extraño, ya que desde mi perspectiva, la calle estaba en completo silencio, y dentro de la casa, salvo los pasos, no se escuchó absolutamente nada. Tiempo después volví a llevar pizzas a otra casa en esa calle, y si bien no había olvidado lo que viví aquella noche, sí había tomado como que todo era una broma, o que quizás un indigente se había colado al interior de aquella casa descuidada. Sin embargo, cuando volví a pasar por el frente de ese hogar, luego de entregar las pizzas, volteé a mirar la casa, y de nuevo, por un instante, logré ver la silueta de alguien en la ventana. Ahí quedé convencida de que algo raro estaba pasando en esa casa, y que seguramente esa mujer que me encontré la primera vez sabía qué estaba pasando, aunque obviamente no me lo dijo. Hoy en día, varios años después, tengo el presentimiento de que algo sobrenatural estaba pasando en esa casa. Todas las explicaciones lógicas que pienso me suenan ridículas, y al final, solo me queda el sentimiento de confusión y extrañeza que me transmitió todo en esa casa. Continuamos. Buenas noches, Glenn. Mi nombre es José Luis y soy del estado de Michoacán, específicamente de Morelia. Y la historia que voy a contar me pasó en época de la pandemia, hace unos 5 años más o menos. Pasa y resulta que por aquel entonces perdí mi trabajo como camarero, pero por suerte había ahorrado para comprarme mi moto y con ella logré salir adelante haciendo trabajo de delivery para una aplicación muy conocida. Ahora, debo dejar claro que yo trabajaba en un restaurante más o menos elegante, y nunca en mi vida me tocó trabajar de noche. De hecho, no me gustan mucho los planes nocturnos, ya que soy alguien bastante tranquilo. El ruido de las discotecas me aturde, y en general no soy de beber. Por eso, para mí la actividad nocturna de la ciudad era algo muy ajeno, que no conocía para nada, y tampoco sabía lidiar con la gente que rondaba por la ciudad a esas horas. Por eso, una noche en específico, me pasó algo que simplemente no puedo explicar con palabras. Una mujer me maldijo. Eran las 10 de la noche de un viernes. Mucho trabajo y poco tiempo para descansar, pero aún así, tuve tiempo de pararme en una cafetería con un amigo a tomarnos algo mientras salía la próxima entrega. La calle estaba bastante sola, y él y yo estábamos charlando de no sé qué tontería. Lo cierto es que estábamos riéndonos, cuando una mujer pasó detrás de nosotros. Era una mujer muy mayor, o al menos eso aparentaba, ya que tenía la cara demacrada e iba encorvada, pero sin bastón, sin apoyarse. La verdad es que yo no le estaba prestando atención, pero no pude evitar voltear a verla cuando noté su silueta detrás de mí. Y creo que no hace falta que se los explique, pero yo no me estaba riendo de ella. Sin embargo, cuando nuestras miradas se cruzaron, ella malinterpretó todas mis acciones. Mi risa, mi postura, todo lo asumió ella como una especie de ataque personal, y su cara de inmediato se transformó en una de ira tan grave, tan retorcida que nunca podré olvidarla. Se le torció la boca, lo sé porque no llevaba mascarilla puesta, y desde su boca sin dientes me dijo estas exactas palabras: «Maldito, te estás burlando de mí». Mi amigo y yo nos quedamos en completo silencio, y la mujer ni siquiera me dio tiempo de explicarle que estaba confundiéndose, cuando levantó su mano con fuerza y me señaló diciéndome: «Que todo el mal que hagas se te regrese, desgraciado», y una serie de insultos que me pesaron en el pecho. No sabía cómo reaccionar a todo aquello y, aunque intenté disculparme y explicarle que no me estaba burlando de ella, no hubo manera. Ella se fue, ignorando por completo mis gritos y mis disculpas. Creo que incluso le ofrecí comprarle algo para compensarla, aunque realmente no le había hecho nada, pero eso la ofendió inclusive más.
ya que al parecer, y pese a su aspecto sucio y demacrado, no era un indigente. Pasaron un par de minutos y la vimos desaparecer en una esquina. Mi amigo empezó a burlarse de mí, señalándome con el dedo y repitiendo las palabras de la mujer con tono áspero, pero no me daba risa. Me sentía mal por lo que había pasado, quiero decir, no mal por ella, ya que, como dije, yo no le hice nada, sino por mí. Me sentí insultado y raro, como si en serio me hubiesen deseado alguna especie de mal. Justo mi amigo aceptó una entrega y me dejó solo donde estábamos. Al final decidí irme de ahí cuanto antes, encendí mi moto y casualmente me salió una entrega. Sin embargo, ni bien avancé unos 100 o 200 metros, mi moto se apagó. Me quedé mirándola unos minutos sin entender qué le pasaba, y aunque intenté encenderla varias veces, simplemente no reaccionaba. Me orillé, y de nuevo, por el rabillo del ojo vi una sombra pasar muy rápido. Me di la vuelta, y a lo lejos los vi. Dos sujetos que, incluso en mi inocencia, supe que no debían tener buenas intenciones. Tenían todo el aspecto de que me iban a robar, y eso me hizo desesperar, ya que al ver que me había quedado varado comenzaron a correr hacia mí. Intenté volver a encender la moto por todos los medios posibles, mientras los veía acercarse. Uno de ellos incluso tenía un puñal ya en la mano, y el otro debía tener una pistola en la cintura. Y mientras todo esto pasaba como si fuera una película, yo solo podía recordar a esa vieja que unos minutos atrás me deseó el mal. De pronto la moto se puso en marcha, y pude huir de esos sujetos, pero escuché cómo me gritaba que me detuviera, y cuando volteé, ahí sí pude ver que el otro en efecto tenía una pistola. Las manos me temblaban y sentí que perdería el balance de la moto, pero logré alejarme unas cuantas calles, olvidando por completo que tenía que ir a buscar un pedido. Me paré en un semáforo para tomar aire, y justo cuando se puso en verde y me disponía a seguir con mi viaje, un auto pasó a toda velocidad a centímetros de mi rueda delantera. Ese idiota se saltó la luz y continuó por la avenida como si nada. Creo que no se dio cuenta ni siquiera que estuvo a segundos de matarme. Y de nuevo, pensé en esa mujer que me había deseado el mal. Logré llegar al restaurante, tomé el pedido y me puse en marcha para llegar a la casa del cliente. Pero de camino a la casa otro golpe de mala suerte llegó. Una mancha de aceite me hizo perder el control de la moto y solo Dios sabe cómo logré evitar caerme. El volante se tambaleó y yo, hiperventilando, dejé que corrigiera su curso por sí solo. Nunca me había pasado, pero algo dentro de mí me dijo que si intentaba apretar el volante o algo así terminaría cayéndome. Me detuve en seco en cuanto recuperé el control de la moto y, al alzar la mirada, un par de calles más allá distinguí una silueta familiar. Era esa mujer encorvada caminando por esa calle. Obviamente estaba demasiado nervioso a esas alturas, por lo que ni bien entregué ese último pedido, sin propina, decidí que era suficiente por una noche, y tomé camino a mi casa pensando en lo que había pasado, y sin poder borrarme de la cabeza la imagen de esa mujer furiosa conmigo, y todo porque creyó que me burlaba de ella. Ahora, quizás todo lo anterior resulte como una serie de coincidencias desagradables. Conducir en moto no siempre es seguro, y esas cosas suelen pasar. Incluso mi segundo encuentro con esa mujer, ya que al final, desde la primera vez que vi a esa mujer había pasado un rato, y quizás tomó un Uber o algo así. Sin embargo, cuando ya iba rumbo a mi hogar, la última coincidencia sucedió. Mi moto se apagó una segunda vez, en una calle solitaria con muros de concreto a ambos lados. Era un atajo que solía tomar a mi casa, aunque de hecho no me gustaba pasar por ahí porque era demasiado solitario y estaba mal iluminado, pero quería llegar rápido a mi casa y no lo pensé bien. Me puse más ansioso cuando empecé a escuchar algo en la distancia, como si un grupo estuviera caminando en mi dirección, diciendo cosas que no podía entender y por más que intenté poner en marcha mi moto no arrancaba.
No lograba distinguir de dónde venía el grupo, y ahí me tenían, mirando hacia arriba y hacia abajo, una y otra vez esperando ver a un grupo de sujetos llegar para asaltarme. Pero sin importar qué tanto sentí que se acercaran las voces, no veía a nadie. Como dije, la calle estaba muy oscura, pero mi vista se había adaptado y además la luna me daba un poco de luz. Por eso no sé quién o qué se logró poner a mi lado y me empujó con fuerza, haciéndome caer junto a mi moto. Me levanté de un salto y me puse en posición para pelear, pero miré a mi alrededor y no había nadie, y creo que eso me asustó incluso más. Temblando levanté mi moto y volví a ponerla en marcha. Esta vez sí obedeció y pude llegar a mi casa al cabo de unos minutos. Al día siguiente salí con miedo de mi casa, pero podría decirse que las cosas volvieron a la normalidad. Ahora, varios años después, estoy seguro de que nada de estos eventos extraños fueron mera coincidencia, y creo ciegamente que esa mujer y sus terribles deseos hacia mí ocasionaron que una breve pero fuerte ola de mala suerte me golpeara. Casi me roban, me atropellan, casi me caigo de la moto e incluso se me averió 2 veces y algo me tumbó al piso. No, simplemente no pudo ser coincidencia. Yo, que era escéptico de las brujas y los hechizos, comencé a creer que hay fuerzas oscuras trabajando en todo momento, y creo ciegamente que esa mujer me hizo algo esa noche. Por suerte no duró mucho más. Ten cuidado de a quien miras cuando estés riendo. Puede que piense que te burlas, y que haga algo al respecto. Continuamos. Hola Glenn, me llamo Alberto y llevo mucho tiempo escuchándote. Y al fin viví algo que creo que puedo compartirte a ti y a la comunidad. Verás, soy repartidor en la ciudad de Panamá desde hace 3 años. La historia sucede una noche de abril, creo yo, hace como 1 año y medio. El pedido me cayó cerca de las 10:40. Me dirigí a un restaurante de pollo frito, lo levanté y me puse en marcha. Solo que al revisar el teléfono noté que la dirección era rara. En lugar de darme una residencia, el mapa me marcaba un puente. Pero bueno, no era cosa mía. Y en el peor de los casos llamaría al cliente para que me explicara cómo llegar a su casa. Iba ya acercándome cuando sonó la llamada por la aplicación. Contesté con el auricular y me habló una mujer, con la voz más neutra y monótona que he escuchado en mi vida. No suba hasta la casa, joven. Le queda bien si paso a buscarlo bajo el puente. El que está antes de la subida. Así no se complica. Me pareció extraño. ¿Acaso no es la gracia de un pedido a domicilio que te lo lleven a tu puerta? Le dije que no era molestia, que se lo podía subir si me decía dónde era, pero ella negó y me dijo que por favor lo llevara al bajo puente. Ese definitivamente no es el procedimiento habitual, pero a veces hay clientes que prefieren recibir fuera, para que no sepan dónde viven y todo eso. Además, a esa hora no me iba a poner exquisito ni a discutir con una clienta. Confirmé la ubicación. Me dio referencias exactas y colgamos la llamada. Bajé la velocidad al llegar al bajo puente. Y la verdad sí me arrepentí de decirle que sí a esa mujer porque la cosa se veía bastante fea. El bajo puente estaba lleno de grafitis. La calle estaba deteriorada. Había manchas de aceite y cartones aplastados que me dejaron saber que ese lugar lo usaban los indigentes para descansar. Los faros de los carros de arriba dejaban destellos y la lámpara del poste apenas alumbraba. Me detuve junto a la entrada y entonces la vi. Una mujer parada justo en la zona de penumbra. Muy delgada, la piel pálida como si no hubiera llevado sol en años. El cabello castaño revuelto, casi pegado a la cara por la humedad. Llevaba un vestido sencillo y un suéter claro. Lo primero que noté, y perdón si suena tonto, fue que no proyectaba sombra. La luz del poste caía y dibujaba mi moto entera en el suelo, mi casco, el bolso donde llevaba la comida. Ella, en cambio, parecía absorbida por la oscuridad. Lo segundo fue el frío. Panamá de noche en esos meses es pegajoso, pero allá abajo el aire estaba helado.
Yo, sudado del camino, sentí que el cuerpo se me encogía debajo del chaleco del frío tan fuerte que tenía de pronto. Me bajé con el bolso térmico y la mujer dio un paso y levantó la vista. No estaba sonriente ni hostil. Era una cara neutra. Extendí el pedido y buscó algo en el bolsillo del suéter. Sacó unos billetes y me los tendió, doblados en 4, diciéndome: «Aquí está». Conté rápido y efectivamente, era el monto exacto y un poco más. Le di las gracias por la propina. Guardé el dinero en mi bolsillo y me monté en la moto de nuevo. La mujer se me quedó mirando y dio 2 pasos hacia atrás. Ahora, cuando iba a marcar mi entrega en la aplicación, algo muy confuso pasó. Y es que la aplicación me lanzó un error y me dijo: «Pedido cancelado por el cliente». Pensé que fue un error de conexión, así que lo intenté otra vez y salió lo mismo. Me quedé mirando el rectángulo rojo unos segundos, con el casco todavía abierto. Busqué en mi bolsillo y el dinero no estaba ahí. Alcé la mirada y la mujer ya no estaba. Saqué todo lo que tenía en mis bolsas por si había sido yo quien los guardó mal. También revisé la bolsa térmica por cualquier cosa, pero también estaba vacía. Y ahí deduje que me acababan de estafar. Pero la aplicación decía que habían cancelado la entrega. Bajé la pata de la moto, me quité el casco y le grité a la señora tratando de localizarla. No soy de gritar, pero esta vez sí la llamé con fuerza, ya que en serio vi cuando me dio el dinero, pero nadie respondió. Miré hacia la inclinación que subía a las casas y no había nadie tampoco. Me subí a la moto otra vez, ya con esa mezcla de enojo y resignación por todo el tiempo que había perdido en esa entrega. En el primer alto llamé a la línea de soporte. Una chica al otro lado de la línea me dijo que, efectivamente, el pedido se canceló antes de concretarse la entrega, y que, por política, no podían abonarme el monto. Intenté explicar lo de la llamada, lo del punto de encuentro, lo del dinero. Me pidieron evidencias, pero lo único que tenía era el registro de llamadas. Ahí estaba. Cliente. Duración 52 segundos. Envié una captura. La línea hizo un ruido y luego repitió. Lo sentimos. El pedido aparece cancelado y no se generó cobro. Colgué. Saqué la billetera otra vez, como si los billetes fueran a reaparecer por arte de magia, pero obviamente no había nada. Regresé entonces al puente con esperanza de verla. Y este es el último giro raro que tiene esta historia, porque ni bien pasé por enfrente de la entrada del túnel. La vi. Un instante. Corto, pero la vi. Al fondo del bajo puente, devolviéndome la mirada antes de desaparecer tras una columna. Me quedé un minuto con el motor apagado, solo viendo ese lugar desde la distancia, esperando que ella se asomara de detrás de la columna. Pero nunca sucedió. Avancé con mi moto y no había nadie bajo el puente. Pero eso sí, hacía mucho frío. Y entonces muy bajito, como cuando la gente susurra, me pareció escuchar la misma voz de la mujer detrás de mí, neutra. Gracias. Me giré, pero no la vi en ninguna parte. Y ahí sí aceleré a fondo y me alejé. El resto de la noche fue normal. A ratos me acordaba del asunto, pero poco a poco superé la rabia de haber perdido ese dinero, entendiendo que algo raro había pasado y que era mejor dejarlo ser, por así decirlo. Al llegar a casa saqué el teléfono y revisé el mapa y el historial otra vez. El punto bajo el puente seguía en mi historial, rojo y sin pago. La llamada también. Abrí la cámara por si se alcanzaba a ver algo en el momento de la entrega, pero solo salen mis guantes y la bolsa. En un cuadro se ve un cabello suelto pegado a la lente. Castaño. Puede ser coincidencia. Puede ser mío ya que tengo el pelo marrón. No lo sé. No tengo moraleja. Solo una precaución nueva, y es que no me gusta aceptar puntos de entrega que no sean lugares con gente, o directamente la residencia del cliente.